Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada tratamos un tema de actualidad, las señales de los últimos tiempos. De una manera general, si quieres saber un poco más en detalle acerca de este tema, acompáñanos en esta mañana. Pero antes de exponer la palabra del Señor que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Canten con alegría. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí bebed. Triste no estoy ahora, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas por preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Canten, canten, canten. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Las señales de los últimos tiempos, segunda parte. Pero, previamente, acompáñanos en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque permites que podamos compartir tu palabra a través de las redes sociales. Señor, te pedimos que nos des fortaleza, valentía, consuelo en los tiempos difíciles que está tocando vivir a toda la humanidad. Tantas cosas alrededor nuestro que empiezan a manifestarse, pero en tu palabra nos dices que aquellas personas que confiamos en ti, tú estarás con ellos, no debemos de temer. Señor, danos esa fortaleza, esa valentía para poder enfrentar las dificultades que puedan venir, o los últimos tiempos que están anunciadas en tu palabra. Gracias Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. El mundo se acabará, pero la pregunta sería, ¿cuándo? La palabra de Dios no nos da una fecha precisa, pero nos da señales claras de las características de los últimos tiempos. La semana pasada vimos 4 señales de la cercanía de los tiempos finales. Primero, la aparición de engañadores, que tiene que ver con los falsos profetas, la aparición de sectas que enseñan doctrinas equivocadas o usan mal la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, los principios de dolores, en relación a guerras, conflictos, epidemias, desastres naturales, etc. A este nivel, todavía no es el fin,
pero es el principio de una gran devastación. Tercero, un odio creciente hacia el Evangelio y el cristianismo. Y cuarto, un aumento de la maldad en todo el mundo. Precisamente esta última señal que hemos mencionado será la primera en manifestarse. Profundicemos entonces en esta mañana sobre la señal de el aumento de la maldad. La palabra de Dios, la Biblia, declara en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La alusión de Pablo a los postreros días revela su urgencia. Los postreros días, es decir, los últimos días, empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el Pentecostés, y continuarán hasta la segunda venida, pero aún no es el fin. En muchas partes del mundo, hoy no parece difícil ser cristiano en comparación a la época del Imperio Romano. La gente no es apresada por leer la Biblia o ejecutada por predicar a Cristo, salvo en algunos países. Pero la descriptiva lista de conducta en los últimos días que da Pablo describe a una sociedad e incluso, desafortunadamente, a la conducta de muchos cristianos. Estos versículos nos llamarían a comparar nuestra vida con la lista de Pablo. No cedamos entonces a las presiones de la sociedad. No busquemos la comodidad sin compromiso. Enfrentemos la maldad viviendo como Dios quiere que su pueblo lo haga. En este pasaje se usan varias palabras o frases para describir a las personas en los últimos días. Veamos estas palabras. Amadores de sí mismos. Esto es visible en mucho de nuestra cultura contemporánea. Es interesante ver y comprobar que hasta qué punto el amor de muchos se ha enfriado, que profesan a sí mismo y caracteriza a nuestra sociedad actual. Probablemente no ha habido una época en que esta forma se haya generalizado como en la época actual. A la gente ya no le importa lo que pase con su prójimo. Los avaros. Aquí se refiere a la codicia, es decir, al amor al dinero. Esta forma de ser sigue naturalmente la corriente egoísta, porque los que se aman a sí mismos se convierten en amadores del dinero. A la vieja naturaleza humana le gusta disponer de mucho dinero para gastar. La codicia se pone en evidencia no solo en la adquisición de riqueza, sino también en el uso de la misma. Los vanagloriosos, los vanidosos, la palabra contiene la idea de arrogancia. A veces estos detalles del carácter de una persona pueden verse en sus gestos, en su forma de mirar a los demás y hasta en su forma de caminar. Los soberbios, o sea, se refiere a las personas altaneras, altivas, orgullosas en extremo, menosprecian a los demás. Los blasfemos se refiere a los detractores, aquellas personas a quienes les agrada enormemente andar hurgando en la vida de los demás y haciendo o difundiendo comentarios negativos sobre otras personas. Los desobedientes a los padres. Esta actitud es muy evidente en la actualidad. Se observa una creciente rebelión contra los padres, contra toda autoridad en el seno de la familia. Aunque pudiera parecer un gesto de independencia, muchísimos jóvenes están dispuestos a
dejarse influenciar, incluso dominar por otras voces ajenas a la familia, y que, aunque no lo quieran reconocer, les conducen a nuevas formas de esclavitud asociadas al pecado. Los ingratos. Todos hemos sido objeto alguna vez de actitudes de ingratitud y de olvido, y con respecto a Dios, aceptan cualquier cosa de Él sin siquiera darle gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Los impíos. Se refiere a los profanos. Son personas que en realidad están en contra de Dios y en sus conversaciones o modo de vida demuestran una falta de respeto completa contra Dios o los asuntos sagrados. Personas sin afecto natural, es decir, sin amor o insensibles. Es otra de las consecuencias del egoísmo de nuestra época, la falta de sensibilidad a los demás, hacia sus sufrimientos, hacia el estado anímico o las necesidades del prójimo. Suele decirse que en nuestros días cada uno ve lo suyo. Los implacables son personas con las cuales resulta imposible llevarse bien porque son irreconciliables. Por supuesto, no se puede agradar a todas las personas, pero hay algunas personas a quienes no hay forma de agradar. Los calumniadores. Personas que tienen la intención maliciosa de dañar o difamar a otra persona acerca de quien se dice algo. Realmente hay muchas personas que adoptan esta forma de ser y forma de actuar. Los intemperantes, sin templanza. Se refiere aquí a personas que carecen de autocontrol. Nuevamente diremos que esta forma de ser caracteriza a un grupo muy numeroso de las personas de la sociedad actual. Los crueles son personas despiadadas que se comportan como salvajes. Por ejemplo, nos referimos a aquellos que se han transformado, han trastornado nuestra sociedad y han transformado en una jungla de asfalto. En esta categoría ingresa todo tipo de delincuencia. Los aborrecedores de lo bueno. Debería traducirse como enemigo de lo bueno. De aquellos que no les importa nada. En este rubro encontramos a todo tipo de corrupción, tan habitual en todas las esferas políticas del Estado en la actualidad. Los traidores son las personas en quien no nos atreveríamos a confiar, porque le damos la espalda y nos traicionan. Los impetuosos son personas peligrosas, temerarias, excesivamente imprudentes ante el peligro o de hacer daño a alguna persona. Los infatuados, personas en exceso engreídas. Aquí tenemos a personas que están envanecidas, que son vanidosas, están enceguecidas y embriagadas por su propio orgullo. Los amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una característica general de toda la humanidad de nuestro tiempo. Nunca se ha gastado tanto dinero como ahora en proporcionar y en obtener placer. Hay entretenimientos que atraen a millones de personas y en los cuales muchos se refugian para huir de su soledad o de su necesidad espiritual. Las multitudes están interesadas en cualquier tipo de actividad de ocio y de distracción, pero se muestran cada vez más indiferentes con respecto a la palabra de Dios. Y las personas que tienen la apariencia de piedad incluyen ir a personas que van a la iglesia, que conocen la doctrina cristiana, que usan imágenes cristianas y siguen las tradiciones de la iglesia. Pero dichas prácticas hacen parecer a una persona de manera superficial, porque en su corazón no creen, ni aman, ni adoran al Señor. Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero con sus conductas diarias pronto los podremos reconocer. La palabra de Dios también nos explica en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres se refiere a los evidentes y abiertos enemigos de Jesús. Engañadores se refiere a esos que ven bien y que muchos consideran que están bien, pero en realidad son fuerzas destructoras entre los seguidores de Jesús. La Biblia nos advierte que la maldad en la humanidad irá en aumento conforme nos acerquemos al fin. La crisis moral es algo que ha corrompido a la humanidad en todos sus aspectos: político, religioso, comercial, cultural, todo lo cual ha acelerado el cumplimiento de las señales que Dios entregó para el fin de los tiempos. La Biblia nos dice que esta condición irá de mal en peor. No es algo que el hombre pueda cambiar o reparar, porque el mal está en el corazón del hombre. Es inherente a su naturaleza e irá aumentando de manera progresiva. El consumo de drogas y el exceso de alcohol es lo que está haciendo descender al hombre por las cloacas más oscuras y pestilentes que conducen a la promiscuidad, homosexualidad, inmoralidad o desequilibrio mental, que finalmente lo van a arrastrar en muchos casos, a cometer delitos, atropellos, asesinatos, suicidios, entre otros tipos de problemas. Quizás alguien diga que la humanidad ya vivió decadencia moral y una violencia de este tipo, pero la diferencia es que en otro tiempo todo ese mal se ocultaba lo más posible, pero hoy se hace abiertamente. En los países cristianizados, hechos que antes eran prohibidos por la ley ahora son legalizados. Es lo que la Biblia llama la apostasía, el hecho de llamar bien a lo que había sido considerado como malo, tal como Dios lo ha declarado. Este es un panorama de los últimos días, antes de que la iglesia sea recogida. Ahora, ¿qué puede hacer un hijo de Dios en días como estos? Bueno, leamos lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de esta solución. La palabra nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido a las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el antídoto hoy para un mundo en maldad, en apostasía? El antídoto es la palabra de Dios. El único recurso y auxilio, estimados hermanos y amigos, es la palabra de Dios, la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo que continuara profundizando la enseñanza que había recibido. Y estas escrituras, le dijo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Asediado por los falsos maestros y las presiones inevitables de un ministerio en crecimiento, Timoteo pudo fácilmente abandonar su fe o modificar su doctrina. Una vez más, Pablo le aconseja que mire su pasado y se aferre a las enseñanzas básicas acerca de Jesús, que son verdades eternas. Como Timoteo, nosotros también estamos rodeados por falsas enseñanzas, pero no debemos permitir que nuestra sociedad distorsione o aplaste la verdad eterna de Dios. Cada día dediquemos tiempo a pensar en los fundamentos de nuestra fe cristiana, que se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia, las grandes verdades que edifican nuestra vida. Con estas palabras, Pablo insta a Timoteo y a nosotros para que seamos leales, no solo a nosotros mismos con nuestro pasado, sino fundamentalmente a las Escrituras, puesto que también ellas conducen a la salvación. Sin embargo, la salvación no se encuentra en las Escrituras como tales, sino solo cuando éstas se entienden correctamente como señalando
a nosotros que tenemos que recurrir a Cristo. Para Pablo, la salvación es siempre mediante la fe en Cristo Jesús. Es necesario que permanezcamos firmes en las enseñanzas de la Biblia, pues toda ella trae provecho. De nuestra convicción en la verdad es la que podemos enseñar y vivir. Sin una convicción real, el engaño siempre encontrará cabida en nuestro interior. Las Escrituras, la Biblia, son vida y espíritu para quienes la hallan, y en ella encontramos sabidurías de todos los tiempos que es en Cristo, y para que al encontrarle a Él, nuestra confianza permanezca y se establezca en lo eterno. Si la fe depende de la palabra de Dios, entonces es necesario estudiarla, conocerla, retenerla y obedecerla. Muchas personas tienen una fe subjetiva establecida sobre lo que sienten, sobre sus propios deseos, sobre lo que ellos creen que Dios hará, sin ningún fundamento bíblico, sin entender ni conocer lo que Dios dice. Esta fe subjetiva no está fundamentada sobre la voluntad de Dios, sino en lo que nuestros corazones nos dicen. Por lo tanto, entendamos que la fe debe ser objetiva, la fe que viene del oír la palabra de Dios, que debe estar basada principalmente en la voluntad del Padre y no en nuestra imaginación ni en nuestros sentimientos. Estudiar la palabra de Dios es una obligación para toda persona y especialmente para los que han obedecido la fe. En ella está el conocer a Dios, el obedecerle, el agradarle. En ella también está toda la información para cambiar, para volvernos espirituales, para vestirnos del nuevo hombre creado por Dios, despojándonos del hombre lleno de pecados, de errores desagradables que nos apartaron de Dios y que nos pueden llevar a la perdición eterna. Hermanos, la palabra de Dios nos advierte claramente, es evidente más que nunca que estamos cerca a la última hora. El Señor viene. Estemos preparados moral y espiritualmente y persuadamos a los hombres sobre la necesidad de prepararse antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, te pido que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos una canción titulada «Cuán gloriosa será la mañana». Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
Rey del cielo, para siempre será consolador. Hermanos y amigos, hoy hemos aprendido un poco más acerca de las señales de los últimos tiempos. Te invito a que nos acompañes las próximas semanas, en las cuales tocaremos en detalle un poco más acerca de los aspectos de este tema muy interesante. Ya sabemos que para aquellas personas que creen en Dios, que han recibido a Cristo, las señales de los últimos tiempos no deben ser de causa de miedo, sino en el fondo de una esperanza en que finalmente el mal se alejará de la tierra. Ahora, antes de irnos, te pido que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana. Señor, te pedimos fortaleza para las personas que nos escuchan, para poder enfrentar los problemas que se puedan estar presentando en este momento. Escasez económica, falta de trabajo, enfermedad, etc. Señor, que nuestro espíritu no decaiga, sino que se encuentre fortalecido en ti. Escucha, Padre, las peticiones de cada una de las personas que nos escuchan. Suple sus necesidades, Padre Celestial. Lleva el alimento a sus hogares. Dale salud, protégenos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.